Muy buenos días para todos. Iniciamos hoy el estudio del mercado como tema dentro de la asignatura Economía Agraria, tanto para agrónomos como para la carrera de ingenieros o tecnistas. Los contenidos que se describen dentro de esta diapositiva corresponden a la unidad 3, Mercado, del programa de la asignatura Economía Agraria, y específicamente el tema 5, del cual vamos a revisar brevemente algunos de los tópicos más importantes. Los objetivos conceptuales previstos para esta unidad didáctica, la unidad 3, en primer lugar, y como objetivo general, adquirir conocimientos referidos a la formación de los precios de mercado, los alcances y las limitaciones del mercado como asignador de recursos en la economía. En cuanto a los objetivos de la actividad, lo que pretendemos es que al revisar estos tópicos, o luego de revisar estos tópicos, el alumno sea capaz de interpretar el efecto del cambio del precio de un producto sobre las cantidades tanto ofrecidas como demandadas de bienes, según el modelo de mercado en competencia perfecta. Establecer criterios para la clasificación de productos según el desempeño de mercado conforme a la variación de los precios. Y valorar la importancia del concepto de elasticidad en el funcionamiento del mercado de los productos agropecuarios. Al abordar este tema, quizás lo primero que nos preguntemos es ¿qué es el mercado? ¿Cuáles son las funciones que el mismo lleva a cabo? ¿Cuáles son las funciones del mercado? ¿Y cuál es su importancia en el funcionamiento del sistema económico? La idea es que a partir del desarrollo de la presente clase establezcamos acuerdos y criterios para profundizar en el conocimiento de ese fenómeno de la economía al que llamamos mercado, al mismo tiempo de establecer bases conceptuales y metodológicas para el estudio de su estructura y funcionamiento. ¿Qué es el mercado? La primera idea respecto a qué es el mercado es espacial y temporal, es decir, un lugar, un espacio físico y un momento donde unos concurren con el fin de satisfacer ciertas necesidades y otros, que disponen de los potenciales satisfactores de esas necesidades, pretenden obtener un beneficio o utilidad a partir de posibles transacciones con los portadores de la necesidad, quienes a su vez están dispuestos a ofrecer algo a cambio por esos satisfactores. De esta primera idea rescatamos, en primer lugar, la existencia de intereses contrapuestos. Unos buscan satisfacer necesidades, otros pretenden maximizar sus utilidades. Y en segundo lugar, aun cuando los intereses son contrapuestos, es posible una instancia de convergencia. Esta primera idea se relaciona con el origen del término mercado. Mercado proviene del latín mercatus, palabra que en la antigüedad hacía referencia a un día y un lugar determinados de feria, de ahí lugar donde los ciudadanos concurrían a los fines de satisfacer sus necesidades o sus expectativas de lucro. Pero la idea de mercado no puede reducirse a un lugar o a un tiempo debido a que tanto las necesidades como las expectativas de lucro son permanentes, trascendiendo tanto el espacio como el tiempo, a partir de lo cual es posible afirmar que el mercado existirá siempre en la medida que prevalezcan las necesidades y las expectativas de lucro a partir de la producción y posterior transacción, venta, de satisfactores de las necesidades humanas. Por lo tanto, el concepto de mercado debe definirse mediante otros atributos como por ejemplo las funciones que cumple o la estructura que lo compone. Diferenciamos entonces que el mercado se compone de fuerzas contrapuestas que buscan satisfacer sus intereses a través del intercambio de bienes y servicios. Y que al mismo tiempo el mercado resuelve el conflicto de intereses entre esas fuerzas contrapuestas a través de algún mecanismo, lo que nos acerca a la idea de la función que el mismo desempeña.
Los párrafos anteriores nos permiten anticipar a los actores que participan del mercado, a los que llamaremos agentes del mercado, y esto nos acerca a una primera idea de su estructura. Llamamos originalmente unos y otros a esos agentes y diferenciamos los objetivos de su participación en el mercado. También se dijo que constituyen fuerzas, lo que sugiere que, de algún modo, obran de manera conjunta. Esto es, cada agente obra de manera individual, pero el patrón de comportamiento es el mismo según los objetivos perseguidos. Recordemos, unos buscan satisfacer necesidades, otros pretenden maximizar sus utilidades. El obrar conjunto de aquellos agentes que buscan satisfacer necesidades constituyen lo que denominaremos la demanda, mientras que aquellos agentes que pretenden maximizar sus utilidades mediante la venta de bienes y o servicios constituyen la oferta. Estas son las denominadas fuerzas modeladoras del mercado y constituyen su estructura. Cabe decir entonces que el mercado se constituye por la concurrencia de la oferta y la demanda. Llamaremos consumidores a los agentes que integran la demanda y oferentes o productores a los agentes que integran la oferta. La formalización de la oferta y la demanda como funciones se verá más adelante. Ahora nos concentraremos en las funciones del mercado. ¿Cuáles son las funciones del mercado? En primer lugar, la asignación de valor económico a los bienes y servicios transables de la economía. Y en segundo lugar, la asignación eficiente de los recursos de la producción. ¿Pero qué es la asignación de valor económico o la asignación de recursos? ¿Qué es el valor económico? Para entender las funciones del mercado, deberemos precisar antes las cuestiones mencionadas. El término asignación proviene del latín assignatio. Se trata del acto y el resultado, acción y efecto de asignar, indicar, establecer u otorgar aquello que corresponde. En economía, la asignación de recursos es el proceso que consiste en distribuir los recursos disponibles en un momento determinado entre las diferentes alternativas o posibles usos. Por muy simple que parezca, el objeto de estudio de la economía es la asignación de los recursos económicos, teniendo en cuenta que, dada la naturaleza escasa de los mismos, son insuficientes para satisfacer, mediante su uso, necesidades crecientes e infinitas. De allí que el objetivo de la ciencia económica sea el uso eficiente, racional, de los recursos económicos. El mercado, entonces, es un mecanismo que resuelve esa asignación eficiente o conveniente de los recursos. Si el mercado resuelve el problema de la asignación de los recursos económicos, entonces la pregunta ahora es, ¿cómo? La resolución del cómo se relaciona con la primera función indicada, la asignación de valor económico. Una manera sencilla de resolver esta interrogante sería diciendo que asignar valor económico consiste en asignarle, conferirle un precio a los satisfactores de las necesidades humanas y que el mercado cumple con esa función. Pero esto no es tan sencillo. Las razones a saber son: primero, valor económico y precio no son lo mismo. Segundo, no todos los satisfactores de las necesidades, sean bienes y o servicios, son transables o fungibles, lo que implica que no todos puedan comprarse o venderse libremente. Por lo tanto, sería muy difícil asignarles un precio. Tercero, la conferencia o asignación de valor es dominio de los sujetos. Por lo tanto, la subjetividad participa en la conferencia de valor económico. Entonces, ¿qué es el valor económico? El valor económico como concepto o idea es motivo de discusión y controversia entre los economistas, a la par que se trata de un concepto dinámico que no solo ha evolucionado a lo largo de la historia,
sino que también evoluciona a lo largo de la vida de las personas y del desarrollo de la sociedad humana. Para profundizar en el concepto de valor económico, analizaremos una cuestión muy simple, que es lo que hace valer a un objeto, sea este objeto un producto o un servicio. Previamente, debemos asumir que, si bien la conferencia de valor es atribución de los sujetos, es probable que esos mismos objetos, productos o servicios, tengan un valor por sí mismos, tengan un valor intrínseco, es decir, un componente objetivo de valor. En segundo lugar, también asumiremos que la idea de valor va cambiando conforme crecemos y la sociedad se desarrolla. Así, cosas que revestían un gran valor en la infancia de un hombre pueden carecer de valor en su adultez. Cuestiones carentes de valor en el pasado reciente cobran un gran valor en la actualidad, como por ejemplo la conservación de los recursos naturales. Asumiendo como ciertas estas premisas, puede afirmarse entonces que el valor económico posee un componente objetivo y un componente subjetivo. El componente objetivo está dado por la utilidad que reportan los bienes y servicios transables o fungibles. El componente subjetivo es, valga la redundancia, inherente a los sujetos y de naturaleza diversa, tan diversa como es la naturaleza de los sujetos mismos. Esto nos permite diferenciar entonces dos tipos de valor económico. Valor de uso, valor conferido a los objetos, bienes y servicios, en función de la utilidad que reportan. Prevalece el componente objetivo, pero varía por efecto de la subjetividad. Valor de cambio, valor conferido a los objetos transables en la medida que estos estén sujetos a apropiación, es decir, en la medida que se puedan comprar y vender libremente. En este caso, el componente subjetivo prevalece sobre el componente objetivo. Evolución del concepto de valor económico. El concepto de valor ha evolucionado desde la idea del valor intrínseco de los bienes en función de la utilidad que reportan, valor-utilidad, hacia la idea que el intercambio comercial afecta el valor de los bienes, valor de cambio. Este cambio se debe a un incremento en el carácter transable de los bienes y servicios producidos por la economía. Una primera aproximación hacia el valor de cambio está dada por la idea que los bienes valen en función del trabajo que demanda su producción, valor trabajo. Esta idea evoluciona hacia la del valor costo, donde los bienes valen en función del valor total de los recursos usados en la producción de los mismos. Las cosas valen en función de lo que cuesta producirlas. Finalmente, el concepto de valor evoluciona hacia el precio, en la medida que aumenta el carácter transable de los bienes y servicios de la economía y la subjetividad, valga la redundancia, por parte de los sujetos en la conferencia de valor es cada vez mayor. En esta situación, el mercado es el único mecanismo por el cual esos bienes perfectamente fungibles acceden a un valor por efecto del intercambio comercial. Pero si valor económico y precio son cosas distintas, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y en qué se relacionan? ¿En qué se relacionan valor económico y precio? El valor económico está dado por la capacidad satisfactoria de los bienes y servicios de la economía, es decir, por la utilidad que reporta su consumo. Pero ese valor no es absoluto debido a que la capacidad satisfactoria de los productos varía por diferentes causas, siendo esas causas algunas de las que se describen a continuación. Primero, la naturaleza subjetiva de la percepción de la utilidad. Cada sujeto le confiere un valor a los bienes en función de la utilidad que le reportan. Un ejemplo sencillo de esto sería que el valor que le confiere un carpintero a una sierra circular no es precisamente el mismo valor
que podría conferirle un médico, para el cual quizás un estetoscopio le reporte mucha mayor utilidad que una sierra circular. También es importante tener en cuenta el tipo de necesidad que satisface un producto. Para ello debiéramos diferenciar a las necesidades en dos grandes grupos. El primero corresponde a las necesidades básicas, como por ejemplo la necesidad de alimentos. Y otras necesidades un tanto más superfluas van a ser satisfechas por un tipo de bienes a los que denominamos bienes de lujo. Obviamente, en función del tipo de necesidad que satisface un producto, va a operar una conferencia de valor diferente hacia los mismos. Otro factor que puede afectar o que hace cambiar esta percepción del valor es la abundancia o escasez relativa de los satisfactores. Es muy común que en épocas de escasez de determinados tipos de bienes se le confiera un valor mayor. Y finalmente, la conferencia de valor también va a estar afectada por aquello que llamamos saturación, pues la utilidad reportada por un producto disminuye en la medida en que se consumen unidades sucesivas del mismo. Si bien no todos los satisfactores están sujetos a saturación, sí se da con intensidad en algún tipo de productos, como pueden ser aquellos que satisfacen necesidades básicas, alimentos, por ejemplo. En ese caso, el consumo de unidades sucesivas de ese tipo de productos va a reportar una utilidad cada vez menor. Esto sin dudas va a afectar también la conferencia de valor hacia ese tipo de productos. Para que sea posible el intercambio, es necesario que las partes involucradas acuerden un valor sobre el objeto a transar. Se trate de una operación comercial entre dos individuos o bien entre contingentes de personas. ¿Cuál es el valor que deben acordar? Obviamente un valor de cambio, ya que el valor de uso es intrínseco y lo aporta cada sujeto y la circunstancia. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió con el precio de los barbijos en la actual crisis sanitaria. La importancia del valor de cambio está dada por la posibilidad de su medición económica, y a esa medida que posibilita el intercambio la llamaremos precio. Por lo tanto, el precio es un estimador del valor económico de los bienes y servicios transables en una economía. El precio es la tasa real de intercambio entre dos partes que negocian, afirma Tibor Skitovsky. Ahora, si el valor se estima por el precio, de alguna manera el precio representa el esfuerzo del comprador o del vendedor en el momento de la transacción, por lo que estaríamos en condiciones de afirmar que el valor económico es una medida del esfuerzo a realizar para transar una unidad de un bien cualquiera. Pero ese esfuerzo tiene un límite, por lo tanto resulta máximo para el comprador y también resulta máximo para el vendedor. De allí la importancia del mercado, pues es el que nivela las expectativas de oferentes y consumidores. Al hacer efectiva la transacción, ambos agentes, oferentes y consumidores, maximizan sus utilidades. Por lo tanto, el mercado debe ser entendido como un mecanismo que resuelve el conflicto de intereses contrapuestos entre consumidores, la demanda, y oferentes, la oferta, a través de la asignación de valor económico a los bienes y servicios transables. Esta asignación de un valor de cambio a los bienes y servicios transables orientará el consumo y la producción, y por lo tanto el flujo de los recursos a aquellas actividades productivas de mejor desempeño económico. Queda entonces hecha la presentación del tema. Vamos a terminar aquí con esta primera parte de la clase y en una segunda entrega veremos la estructura y el funcionamiento del mercado.